Ciencia y Humanismo en la Academia Mexicana de Ciencias. De materia que no brilla, la así llamada materia oscura. También se ha descubierto más recientemente que incluso hay un aparente componente que ni siquiera es materia, en el sentido de que no produce gravedad, sino al contrario, es repulsiva y está produciendo la aceleración del universo. Y bueno, en el universo también hay objetos que no solo no producen radiación, sino que se la tragan, la absorben, como los hoyos negros. Entonces, en este simposio vamos a tratar justamente estos aspectos de lo que hemos llamado el universo invisible. Y la primera plática, en reemplazo del doctor David Hughes, va a estar a cargo del doctor Miguel Chávez, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y se refiere a los objetos oscurecidos en el cosmos. Adelante, Miguel. Gracias. Gracias, muy buenos días. Como ya dijo Vladimir, David no pudo estar el día de hoy con nosotros y lo disculpen por esta razón. Así que me pidió que viniera y armé rápidamente una charla semi-Frankenstein porque rápidamente me platicó de qué quería hablar él, y yo tenía algunas cosas por ahí y justamente vamos a hablar del universo obscurecido. Como bien dijo Vladimir, hay diferentes tipos de obscuridades. Como bien dijo Vladimir, hay diferentes tipos de obscuridades. Y un ejercicio que hice en estos días pasados fue ver en el Astrophysics Data System de la NASA quién había dicho por primera vez en un artículo, había mencionado la frase nubes obscuras o materia obscura o energía obscura. Esto para darles a ustedes más que nada un sentido cronológico a estas obscuridades de las cuales se va a hablar esta mañana. La más nueva, por supuesto, es la energía obscura, esta que nos comentaba Vladimir, que es una energía que produce una presión negativa y que a la cual se le asocia el hecho de que el universo no solo se está expandiendo, sino que se está expandiendo de manera acelerada. Una menos nueva es la materia oscura, esta materia que por estudios dinámicos de galaxias se infiere y que tiene que estar ahí porque si no la rotación de la materia visible no es como la vemos. Debo decir, por supuesto, que no son los primeros estudios que se hicieron sobre estos dos aspectos, pero nada más para darle sentido cronológico quise poner ahí cuáles son los primeros artículos que en el título traen energía oscura o materia oscura. Y algo muchísimo más viejo son las llamadas nubes obscuras, que como en inglés dark cloud, lo más lejano que encontré en las referencias fue este artículo de Harold Weaver de 1949, aunque por supuesto esto de nubes obscuras o relativo al universo obscurecido es mucho más viejo. Desde luego hay otras cosas obscuras como los hoyos negros que ya también mencionaron, pero esos no tienen negro, aunque sabemos que el negro es oscuro, pero no tiene la palabra oscuro y entonces no hice, no tracé en el pasado cuando aparecían esas cosas. Bien, es una cosa interesante esto de las nubes obscuras. Después dije, bueno, nubes obscuras me parece que está demasiado reciente, 1949, y decidí poner nebulosas obscuras y apareció un artículo de Sullivan de 1916, ahí puse 17, es incorrecto, es 1916 en una revista de Popular Astronomy y hace con realmente una manera muy relajada de trabajar los artículos, de una manera muy relajada describe cuáles son las propiedades morfológicas de las regiones obscuras que se ven en la Vía Láctea. Y hace referencia a una sección particular que es esta que está por acá, que le llaman la nebulosa del saco de carbón. Si somos aún, de hecho Sullivan lo hace, pero si somos más exigentes y queremos irnos más hacia el pasado, pues podemos encontrar muchas historias interesantes, claro, ya no en artículos o no en artículos que aparecen en los sistemas que podemos encontrar en las páginas web. Pero Sullivan hace referencia, por ejemplo, hasta el siglo XVII y de hecho de lo más alejado que yo pude encontrar es esta referencia que hace a que
unas tribus en Australia y en el Amazonas, en la sección peruana, identificaron lo que se denomina la nebulosa de la boca del pescado, del pez. Yo realmente no veo esa boca ni el pescado, pero sí se ven algunas líneas oscuras en esta zona, que es en la zona de Orión, una constelación que podemos ver. Por supuesto, estas tribus no tenían telescopios, así que yo no me puedo imaginar cómo podían ver esto a simple vista estos camaradas. Nosotros en la actualidad, aquí en ciudades grandes como la de México o Puebla, que es donde yo vivo, es imposible ya siquiera ver las estrellas más brillantes casi de la constelación de Orión. Bueno, ellos alcanzaban a ver no solo las nebulosas, aparentemente, las nebulosas brillantes y esos patrones oscuros metidos. Bien, esencialmente después de, aquí sí por supuesto me voy a brincar muchas décadas, esencialmente estos patrones oscuros que inicialmente se encontraron en secciones de nuestra galaxia, se encontraron eventualmente en otras nebulosas, que fue más o menos en 1920 que estas nebulosas externas se identificaron como galaxias o grandes sistemas de estrellas. Se encontró que prácticamente en todos los tipos de galaxias que conocemos, y aquí puse esta figurita por esa razón, galaxias que tienen una forma redondeada y que se conocen como elípticas, y otras que están, en las cuales se pueden identificar brazos espirales, a veces con una barra en medio y otras veces sin barra, y en todas estas se identificaron estos patrones oscuros. Luego ya con imágenes de telescopio se logran cosas exquisitas como esta, la galaxia de la rueda de la fortuna, donde vemos una serie de patrones oscuros similares a los que Sullivan reportaba, cuya morfología reportaba Sullivan en aquel artículo de 1916. ¿Okay? Como decía, virtualmente en cualquier tipo de galaxia, este es otro tipo de galaxia, vista de canto, donde se ve esta zona oscura muy parecida a la que se observó en la Vía Láctea, que es nuestro sistema estelar, un sistema de 100.000 millones de estrellas y mucho material entre ellas. También se detectó este tipo de material, se ha detectado en galaxias con morfología, el caso de las elípticas, en galaxias en las que durante mucho tiempo se pensó que estaban desprovistas de cualquier tipo de cosa, de material. Vamos a ver un momento qué es estas zonas oscuras. Con excepción de esta, que tiene por supuesto un patrón oscuro impresionante aquí, pero las galaxias elípticas se ha considerado, y en algunos casos es correcto, se ha considerado que están desprovistas de material que pueda producir este oscurecimiento. Aunque con los nuevos telescopios, si se va muy en detalle, se logra ver el material este. Desde luego la pregunta que emergió desde el principio es si estas zonas oscuras, en particular las zonas que están en nuestra galaxia, la vieron en las primeras imágenes ópticas, si estas zonas oscuras eran cosas oscuras porque estaban desprovistas de cosas luminosas, como las estrellas, o si eran nubes oscuras, es decir, que sí había algo ahí, pero que no podíamos ver. Esa era la disyuntiva. Si era un vacío, o si sí había algo, pero que no podíamos ver. Y debo hacer referencia a este trabajo de Trumpler de 1930, que en un trabajo muy interesante, haciendo un análisis de cúmulos abiertos, y como ejemplo pongo este que está aquí, que es el de las Pléyades, y que este se ve a simple vista, siempre y cuando no estemos dentro de una ciudad grandota, o a lo mejor a veces sí, pero las Pléyades es un cúmulo abierto. Trumpler analizó un montón de cúmulos abiertos y detectó que mientras más distantes, desde luego, si un objeto celeste, como un cúmulo de esta naturaleza es muy distante, pues nosotros vamos a ver menos brillo, pero él encontró que ese menor brillo que él distinguía en los objetos más distantes era aún menor del que él esperaba si fuera solo un efecto de distancia. Y posiblemente aquí es donde podemos trazar el primer individuo que dijo que había material entre los objetos y que ese material, mientras más lejos, pues más material había, y entonces absorbía la luz. Y entonces dio pie y cabida a la definición de lo que se conoce actualmente como el medio interestelar. Y ese medio interestelar esencialmente pulula en
todos los tipos de sistemas estelares y por supuesto nuestra Vía Láctea, y está provisto esencialmente de granos de polvo, lo que conocemos como polvo interestelar, que son silicatos y grafito, granos del orden de algunas micras, y además de una serie de moléculas que pueden ser sumamente complejas. Bueno, uno quisiera descubrir las más complejas posibles, no recuerdo actualmente, pero creo que la más compleja descubierta en la actualidad tiene 13 átomos, pero igual son moléculas complejas para el ámbito astronómico, no para el ámbito biológico, digamos, ¿no? Esencialmente lo que se encuentra es que en estas zonas obscuras, como esta que estoy mostrando aquí, o estos puntos oscuros que están por acá, estas regiones obscuras, hay medio interestelar de alta densidad, y lo que sucede es que se están formando nuevas generaciones de estrellas. De hecho, esta frase de formación estelar es la palabra clave que tiene que ver con el oscurecimiento, el universo obscurecido. Formación estelar es la palabra clave, y formación estelar está asociada con la presencia de moléculas, particularmente con hidrógeno molecular y con granos de polvo, es decir, grafito y silicatos. Adicionalmente, al problema que implica tener ese material y el impedimento que ese material ese material como efecto tiene, que la luz no puede pasar. Zonas oscuras como esta no significa que no haya nada ahí, de hecho no significa que no haya estrellas. El problema es que no emiten o no nos llega a nosotros radiación visible. Y la situación es que estas moléculas y este polvo que están ahí metidos absorben toda la radiación de la estrella que pudiese estar ahí adentro. Entonces, adicional a ese problema, tenemos otro. Uno es que el material que está ahí adentro, junto con las estrellas y que la están opacando completamente, tiene una temperatura demasiado baja. Y nosotros, haciendo referencia a la ley de Planck y a la ley de Wien, que esencialmente lo que dicen es que la emisividad de un objeto va a depender de su temperatura, y el máximo de esta emisividad también va a depender de su temperatura. Resulta que este material, con estudios que se hicieron posteriormente, este material es muy frío, tiene del orden de hasta de 20 grados Kelvin, y a veces hasta menos, es decir, menos 250 grados centígrados. Este material frío no emite radiación óptica. Su máximo, el máximo de su emisividad, lo tiene en las zonas del infrarrojo y de zonas milimétricas del espectro electromagnético, y por eso no lo podemos ver. Y si además le agregamos que algunas de esas bandas donde emiten esas cosas están obscurecidas por la transparencia atmosférica o por la carencia de transparencia atmosférica de nuestra Tierra, pues estamos fritos, ¿no? Necesitamos entonces nuevos ojos para poder observar estas cosas. Y entonces aquí les muestro como ejemplo estas secciones obscuras, estas nubes obscuras, que de hecho corresponden a una de las imágenes más famosas del telescopio espacial Hubble, en donde hacemos a la misma escala la comparación de qué es lo que se vería en ondas submilimétricas, en 450 micras para ser precisos, y justamente estamos viendo que las secciones más brillantes es donde está más oscuro, estos pilares de la vida que algunos le dicen, ¿no? También como nuevos ojos, esta es una imagen muy interesante de la galaxia M51, esta es en la sección visible, es la galaxia que les mostré hace un momento con muy alta resolución, donde vemos estas zonas oscuras, y aquí tenemos la misma galaxia observada con el satélite Spitzer, que tiene capacidades infrarrojas. Si yo les pregunto cuál es la diferencia morfológica entre ambas galaxias, así a ojo, ustedes dirán, no, pues parece que están igualitas las dos. Pero si nos vamos a más detalle, lo que vemos es que en realidad esta cosa de aquí, con excepción de la zona nuclear, es el negativo de lo que está acá. Es decir, las zonas brillantes que hay aquí corresponden a las zonas oscuras que están aquí. Aquí hay un zoom de esa zona, para que vean ustedes que en el infrarrojo, la sección que está aquí oscura, con excepción de estos dos o este punto brillante, acá es la sección más brillante. Y esto justamente es
debido al material interestelar que hay en esta galaxia de M51. Resulta que cuando se tienen estrellas que tienen un campo de radiación, emiten radiación por esta temperatura, como 6000 grados Kelvin, pero hay estrellas de mucha más alta temperatura, esta radiación es impedida de llegar al observador por efecto de la presencia de este polvo y gas molecular que está por ahí entre las estrellas. Pero la radiación se tiene que conservar y entonces lo que hace es, hay una interacción radiación-materia de tal forma que el polvo reemite esa radiación que absorbió, se calienta el polvo, pero la reemite y la reemite en el infrarrojo. Es por esta razón que cuando no vemos algo aquí, sí lo vemos en el infrarrojo. Y aquí hay otros ejemplos para la galaxia M81. Este ya es en 3 bandas diferentes de infrarrojo, también con el telescopio espacial Spitzer. Aquí está la imagen visible, no está muy, no es muy grande, así que no hay chance de compararla con claridad, pero lo que quiero decir es que nuevamente esta imagen compuesta es una imagen compuesta de estas 3, es prácticamente el negativo de la imagen visible. O sea que justo donde vemos el universo oscurecido en el visible, que es así como inició todo este asunto, si utilizamos nuevos ojos sensibles en el infrarrojo o en otras longitudes de onda, sí que podemos ver. Este es otro ejemplo muy bonito de la galaxia del sombrero, M104, este es el visible, se ve el patrón rojo aquí, y oscurecido, y en el infrarrojo justamente se ve que esa zona, de la zona ecuatorial de esa galaxia, es muy brillante. Y aquí está la imagen compuesta, donde se ve esta franja que está con muchísimo polvo. Bien, ¿dónde encontramos este polvo y estas moléculas? O en otras palabras, ¿dónde encontramos formación, este polvo y moléculas? Y eventualmente también formación estelar. Yo lo que usualmente hago cuando platico de estas cosas, sobre todo más de otro campo que acabo de abordar recientemente, pero básicamente lo que quiero mencionar en este momento es que el efecto de este polvo y de estas moléculas y su presencia está implicada en virtualmente todas las escalas de nuestro universo. Desde la más cortita, que es nuestro sistema planetario, o la vecindad del Sol. Aquí está, este es el vecindario del Sol, que consta de unas 33 estrellas que están muy cerquita, en escalas de distancia del orden de 10 años luz, hasta los objetos más distantes del universo, que son ya grandes conglomerados de galaxias, los supercúmulos de galaxias, cúmulos y supercúmulos. Y aquí hay un ejemplo, este es un cúmulo de galaxias. Cada puntito de aquí, esta es una distribución de este tipo de objetos, cada puntito aquí corresponde a un cúmulo de galaxias, pero si nos vamos al extremo, nuestro universo más o menos es eso que está ahí. Tiene algo así como 10 millones de supercúmulos de galaxias y del orden de 3 por 10 a la 22 estrellas. Entonces, todo lo que está entre nuestro vecindario, es el sistema planetario y las estrellas cerquita, hasta las orillas del universo, en todos los objetos que están ahí metidos, todo lo que está en medio, tiene este obscurecimiento debido a la presencia de polvo y moléculas. Y justamente aquí abajo puse New Worlds, New Horizons, porque desde mi muy modesto punto de vista, son una de las cosas más apasionantes que hay en la astrofísica actual, entender cómo es el origen del cosmos si ves cosas recién nacidas, es decir, ir a ver qué es lo que está más lejos, pero por supuesto también qué es lo que está más cerca. Y una de esas cosas es lo que ha tenido un auge fenomenal en los últimos, diría yo, 20 años, 16, si somos más precisos, que es el estudio de sistemas planetarios y que será el tema de la sesión de mañana por la tarde, la sesión astronómica. Esos son los dos extremos y de hecho en esos dos extremos básicamente son la frase que utilizó la National Science Foundation para identificar los proyectos proclives a ser financiados durante la década.
Y yo concuerdo con ellos, son de las cosas más apasionantes. Pero por supuesto todo lo que está en medio es muy importante porque de ahí es donde provienen todos los detalles. Y este es el otro, es la formación de exoplanetas. Bien, tengo poco tiempo, así que me voy a ir muy rápido. Justamente este universo oscurecido, ya mencioné, necesitamos nuevos ojos para verlo, esos nuevos ojos han sido creados. Existen ya una infinidad de satélites sensibles al infrarrojo y antenas que han permitido hacer observaciones milimétricas, justo donde uno puede detectar este polvo y estas moléculas que están a muy baja temperatura. Y aquí en México no nos quedamos atrás. Yo estoy muy entusiasmado con este proyecto, debo de ser honesto, y quizá hace algún tiempo no lo estaba tanto, pero en la actualidad sí lo estoy. Y se trata del gran telescopio milimétrico que está situado en el volcán el Tiltepetl, que está aquí y que poca gente conoce porque está al lado de la mayor montaña de México, que es el Pico de Orizaba, que es este que está aquí, a pesar de que tiene una altura de 4.600 metros sobre el nivel del mar. En esta foto, que creo que tomó un investigador del INAOE, Roberto Terlevich, se alcanza a ver aquí en este piquito puntito blanco que ven ahí, es el nuevo telescopio que está en fase final de verificación y de construcción. Está situado de aquí, de la punta del Pico Orizaba a la cima del volcán Sierra Negra, son 10 kilómetros, y estos dos están situados más o menos a 100 kilómetros en línea recta desde la ciudad de Puebla. Esta es una imagen del telescopio, solo para mostrarles aquí que hay una sección que es lo que actualmente está funcionando, que es los primeros 32 metros, tiene 50 metros de diámetro, y este telescopio fue creado para estudiar justamente los dos extremos de los cuales hablé, estudiar la formación planetaria, estudiar galaxias de reciente formación, cuando el universo quizá tenía apenas un 10% de su edad actual, y todo lo que está en medio, por supuesto. La formación de estrellas en nuestra galaxia es un campo muy importante y que, por cierto, se desarrolla copiosamente en las diferentes instituciones aquí en el país. Nuevamente, esta es una parte, un ejemplo de qué es lo que se ve en milímetros. Esta es una imagen óptica del telescopio espacial, de una imagen de campo profundo, y esta es la imagen más o menos a la misma escala del mismo campo, pero vista con un telescopio milimétrico. Desde luego no tenemos la misma resolución exquisita de un telescopio espacial, pero lo que se ve, lo que se detectó, digamos aquí, es que hay una población de galaxias submilimétricas que son invisibles, severamente oscurecidas. Y desde luego, pues el otro campo, como ya lo mencioné y repito, es la formación planetaria. Cuando están formando un sistema planetario, hay un material del cual le dio origen o eventualmente es parte de su evolución, y ese material frío emite prominentemente en la región milimétrica e infrarroja del espectro. Aquí rápidamente les menciono que el telescopio milimétrico, el gran telescopio milimétrico, hizo una primera luz, que es lo que de hecho mantuvo mucho entusiasmo en las gentes. Hizo una primera luz con uno de sus instrumentos y se pudieron detectar, por ejemplo, en esta galaxia, que es una prototípica, que tiene una formación estelar brutal, con muchas zonas obscurecidas. Se tomó un espectro y se encontraron las especies moleculares que están asociadas generalmente a la formación estelar. En fin, no los aburro con estos detalles, solo quiero comentarles con esta última de aquí que en la actualidad los esfuerzos del INAOE y de los colegas de la Universidad de Massachusetts están concentrados en optimizar la superficie para que esto efectivamente refleje de manera óptima las ondas milimétricas y poder escudriñar estas zonas oscuras del universo cada vez a más grandes distancias. Creo que ahí culmino. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Disculpe usted, sabemos que se está expandiendo el universo todavía, ¿no? Entonces, también sabemos que la galaxia, nuestra galaxia, se está atrayendo con la Andrómeda. Yo quiero saber lo siguiente: en un momento dado, por la misma expansión, detenerse la atracción de las galaxias. Voy a hacer otra pregunta, ¿sí? La densidad de las nubes en el universo, de las galaxias, en una acción, vamos a decir, puede formar cuerdas galácticas, la atracción de las cuerdas galácticas puede formar cuadrantes, como si fueran burbujas. ¿Perdón? ¿Vale? ¿Sí? Entendí. A ver, sí. A la primera pregunta, Sí. yo le respondería de la siguiente manera. El universo se estima, se está expandiendo y se está expandiendo de manera acelerada. ¿Ahora sí? ¿Se me escucha? Ok. El universo se está expandiendo y se está expandiendo de manera acelerada. Ese es, estoy seguro que en las siguientes charlas se va a quedar más claro, pero eso es un movimiento global. Nosotros, por ejemplo, asociados con Andrómeda, que es nuestra galaxia espiral más cercana, apenas a un par de millones de años luz, nos estamos acercando, pero eso se debe a los movimientos asociados con el centro de masa de algo que se conoce como el grupo local de galaxias. Y ese movimiento no tiene que ver con esta expansión del universo, más bien habría que considerar cómo el grupo local, o quizá el cúmulo en el cual estamos asociados nosotros, se está expandiendo con respecto a otros cúmulos. Digamos, ese es un movimiento muy particular de nuestro sistema. Consideramos al sistema solar, el universo se está expandiendo, pero no es que Marte y Júpiter se estén retirando de nosotros. Si se llegan a retirar será por otros efectos. Entonces, no se va a detener esa atracción, va a seguir su movimiento conforme lo dicta las leyes gravitatorias, la ley gravitatoria, pero para nuestro sistema local, en el caso de Andrómeda y la Vía Láctea. Y la otra pregunta era sobre cuerdas entre galaxias. Yo no sé si usted se refiere a los filamentos que a veces se ven cuando hay galaxias que están algo juntas, se ve que hay a veces filamentos, son filamentos luminosos. Esto, si es correcto como lo entendí, esto se explica a través de las colisiones entre galaxias. Cuando dos galaxias colisionan, dejan un rastro de esa posible colisión y a veces dejan unos filamentos de materia entre ellas. A veces es muy difícil, pero a veces es posible distinguir entre dos galaxias filamentos de material. Y eso era la pregunta.